Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues llegamos a unos capítulos de San Lucas que son muy largos. Son quizá de los más largos de toda la Sagrada Escritura. Eh, También de los capítulos iniciales de la vida de Jesús había algunos muy largos. Eh, el capítulo 22, es particularmente largo porque pues narra la última cena y el inicio de la última cena y el inicio de la pasión del Señor. Entonces es muy rico en contenidos, es última cena, oración del huerto, prendimiento de Jesús, negaciones de Pedro, en fin, o sea, como que ya se empiezan a precipitar los acontecimientos y estamos en el penúltimo día, en el penúltimo día de Jesús sobre la tierra, el día antes de morir. Y así nos lo describe San Lucas. Se acercaba la fiesta de los ácimos llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo hacerle desaparecer, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12, y se fue a tratar con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia del modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera. Es una enseñanza, eh, pues digo, que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que Satanás existe, que Satanás actúa. Aquí dice claramente cómo entró Satanás en Judas Iscariote, que era del número de los 12, era de los elegidos del Señor, y sin embargo Satanás pudo entrar en él. Eh, y pensaba que pues Satanás sigue activo y muchas veces entra en el alma de los elegidos de Dios, así como entró en el alma de Judas Iscariote. Pienso ahora pues en todos esos terribles pecados escandalosos de pedofilia y tal. Pues es lo mismo, es Satanás que entra en el alma de una persona que ha sido elegida por Dios y que la lleva a hacer cosas abominables, cosas execrables. Y realmente todos podemos ser presas de ese Satanás, ¿no? Por eso pues hay que tenerle un cierto, pues yo me atrevería a decirle respeto, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque Satanás es más inteligente que nosotros, es más poderoso que nosotros, es un ángel. Y sabemos que no puede nada contra Dios, que no puede nada contra la Virgen, que tenemos un ángel custodio que nos protege, pero pues no nos sobra el recordar que el demonio existe y que el demonio actúa y que detrás de algunas cosas que son realmente terribles en el mundo, en la sociedad, en la cultura, en la vida de las personas, está la acción directa de Satanás, que no pierde tiempo y según dice la escritura, entre más poco tiempo le queda, porque va a ser definitivamente derrotado por Jesucristo, más activo está. Entonces, Satanás no es un cuento para meterle miedo a los niños, es una realidad espiritual que a veces se nota que hay tentaciones que son diabólicas, precisamente por tener apariencia de bien, por estar como muy bien pensadas, ¿no? Muy bien pensadas. Y me dice, hijo, esto está muy diseñado. Esto no es fruto de la casualidad, ¿no? En este tema no hay casualidades. Y claro, no debemos vivir con miedo, ¿no? Precisamente porque somos hijos de Dios. Pero tampoco es bueno que ignoremos, ¿no? Y también nos explica
algunas de esas cosas lamentables, tristísimas que a veces nos enteramos, pues, pues hizo, así como Satanás entró en Judas llamado Iscariote, que era del número de los 12, pues de vez en cuando entra también en otro servidor del Señor, de los elegidos, de los que están cercanos a Cristo, y nos llevan, repito, a hacer acciones abominables, execrables. Es porque Satanás entra en esas personas, ¿no? Y nosotros nunca podemos decir: de esta agua no he de beber, ¿no? O este asunto no es conmigo. Ojalá que tuviéramos la seguridad, la certeza de que el asunto no es con nosotros. Ojalá que fuera así, pero pues no es así. O sea, también podemos ser como víctimas de los ataques de Satanás. Y para eso, pues es muy bueno que tengamos devoción al uso del agua bendita, ¿verdad? Como dice Santa Teresa de Jesús, de nada huyen tanto los demonios como del agua bendita. Que usemos el agua bendita. San José María recomendaba rociar la cama y santiguarse en la noche antes de dormir con agua bendita. ¿Precisamente para qué? Para no dar lugar al demonio. En esos momentos en los que estamos cansados, en los que estamos somnolientos, en los que somos más frágiles, ¿no? El demonio es inteligente y sabe que nos puede tentar justo en los momentos de mayor debilidad. Y por eso, pues, también tenerle devoción a San Miguel Arcángel y tenerle devoción a nuestro ángel de la guarda, ¿no? Y saber que también Satanás no puede nada contra la Virgen, y es algo que le frustra mucho al demonio, el no poder nada contra una criatura humana como es nuestra madre. Pues Dios la ha preservado absolutamente de toda insidia maligna. Y de hecho, digo, es un poquito en el video, en la historia del exorcismo de Emily Rose. En realidad es el exorcismo de una chica alemana que se llama Annalise Michel, y que en Gloria TV pues tienen los audios, porque efectivamente se grabaron los audios del exorcismo de esta chica, que son realmente pues sobrecogedores. Y en un momento el exorcista le obliga al demonio a rezar el Ave María, pues nada más para eso, y le dice, le manda el nombre de Jesucristo que rece el Ave María, y se escucha en la grabación como el demonio pues reza el Ave María, ¿no? En esa posesión diabólica. En fin, no se trata de sensacionalismos, pero sí de saber que el demonio actúa, que el demonio existe, que no estamos exentos de librarnos de sus insidias, y que por eso es bueno que tengamos devoción al agua bendita, al ángel de la guarda, a San Miguel Arcángel y a la Santísima Virgen, sobre todo a la Santísima Virgen, porque no puede nada en contra de ella, ¿no? Y obviamente al Espíritu Santo y a Dios, ¿no? Y lo triste de esta narración es que Judas entrega a Jesucristo por dinero, ¿verdad? O sea, traiciona a Dios, traiciona a Dios por dinero. Este, ¿Cómo se llama? Eso, por una cosa tan... De hecho, en el texto de Mateo nos dice: ¿qué me dais y los entrego? O sea, ni siquiera regatea, ni siquiera le pone un precio alto, sino ¿qué me queréis dar? ¿No? O sea, ni siquiera era bueno para negociar, como si no quieren a Jesús, pues van a tener que pagar bien, ¿no? Y ofrecer una cantidad, no el doble, ¿no? O sea, como hacen, pues, no sé, ¿no? Los narcos o los sicarios en la actualidad, ¿no? ¿Qué me queréis dar? Y os los entrego, ¿no? Y ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, no muy generosos, quedaron en darle 30 monedas de plata. Es doloroso la ceguera a la que puede conducir el ídolo del dinero, ¿no? Para que nosotros ¿cómo se llama? Para que nosotros pues escarmentemos en cabeza ajena, ¿no? A veces el dinero destruye a las familias, a veces, por eso algunos le llaman precisamente el estiércol del diablo, ¿no? Porque de eso se sirve el demonio para destruir familias, para enfrentar hermanos, por peleas por herencias, etcétera, ¿no? Para arruinar matrimonios por cuestiones de dinero, ¿no?
que realmente estemos siempre muy, vamos a pedir al Señor, Señor, que nosotros estemos siempre muy por encima del dinero. Obviamente lo necesitamos, podemos hacer mucho bien con el dinero. Yo estoy a punto de iniciar una campaña económica para conseguir una pierna, eh, una prótesis de pierna a un amigo mío mendigo. O sea, con el dinero se pueden hacer muchas cosas buenas, ¿no? Pero siempre hay que estar como por encima de él, ¿no? No hay que vivir para el dinero, no tiene que ser nuestra aspiración máxima, fundamental, sino más bien secundaria. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: id y prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo: cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced ahí los preparativos. Es bonito como nuestro Señor, ¿verdad? Les dice, les da señales, pues la ciencia que tenía Cristo, ¿no? Les va a salir un hombre con un cántaro, ¿no? Seguidlo en la casa que entre ahí, decir dónde. O sea, como que lo tenía todo preparado nuestro Señor. Y realmente, pues se ve que nuestro Señor, como leeremos más adelante, lo preparó con muchísima ilusión, porque en esa sala grande del segundo piso de aquella casa, que todavía se conserva milagrosamente después de más de 2000 años, ¿verdad? Todavía sigue en pie aquella casa, aunque tristemente está en posesión de los musulmanes, no está en manos cristianos. Pues todavía se conserva esa casa y se conserva el lugar precisamente donde nació la iglesia, donde nació el cristianismo, porque ahí nació la Eucaristía, ahí nació la Eucaristía hacia la iglesia hacia la Eucaristía. Les podríamos decir el lugar del nacimiento de la iglesia es el cenáculo, esa estancia preparada en el segundo piso. Fueron y lo encontraron tal como había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Es fuerte como lo describe nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ardientemente, con ansia, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. O sea, nos iba a dejar algo grande, algo maravilloso, algo que es un tesoro. Nos lo iba a dejar precisamente para que, pues, precisamente como alimento, ¿no? Se iba a quedar él, o sea, sabía que se tenía que ir, pero se quería quedar, ¿no? Y como era Dios, podía irse y quedarse, irse a la vez, porque iba a morir en la cruz, pero quedarse en la Eucaristía. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Jesucristo nos desvela un poquito de sus sentimientos, de cómo pues tenía anhelos, y uno de sus anhelos era dejarnos la Eucaristía. Era como el gran regalo de Cristo a la humanidad es la Eucaristía, y como lo que todo un Dios, ¿verdad?, pensó y dio, qué es lo mejor que le puedo dar a los cristianos, pues darme yo mismo bajo las especies del pan y del vino. Y eso fue lo que hizo Jesucristo. Se quedó él mismo bajo las especies del pan y del vino en esa Eucaristía, y por eso ardientemente la ha deseado, ¿no? Porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Ya nuestro Señor los está preparando para decirle: esta es mi última Pascua con vosotros, pero esta Pascua va a ser especial, ¿no? Esa Pascua va a ser especial. Y viene luego el relato de la institución. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Es un detalle, si quieres tú, insignificante, pero en la cena de Pascua había varias copas. Le pasan una copa y dicen: bueno, ya no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Pero después va a venir otra copa.
Es decir, uno diría va a beber fruto de la vid, pero no, esa copa ya va a ser el cáliz de su sangre. ¿Sí? Eso va a parecer vino, pero va a ser como la primera consagración de la historia. Va a parecer vino, va a saber a vino, ¿no? Pero en realidad no va a ser vino, va a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Tomó luego el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía, ¿no? Memoria en griego, en hebreo se dice sicarón, es en memorial mía. El memorial quiere decir que se vuelva a hacerlo de manera que se vuelva a hacer presente esta realidad. O sea, no es solamente un recuerdo, no es solamente un háganlo cada año y acuérdense de mí, ¿no? Como hacen algunas iglesias evangélicas, ¿no? Sino el mandato de cumplir el memorial, como era la cena de la Pascua, que de alguna manera se repetía y se volvía a ser presente el milagro de la Pascua en los judíos. Pues así quería Jesucristo que de alguna manera se volviera a ser presente el milagro de su entrega cada vez que se celebraba la Eucaristía. Por eso dice: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros. O sea, el pan, dio las gracias, se nos dio diciendo: esto es mi cuerpo. O sea, no es pan, sino que es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Hagan esto en memoria mía. De igual modo, después de cenar, tomó la copa, es decir, ya no es el fruto de la vid, sino ya es la otra copa, la última copa. Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. O sea, esta copa, este cáliz, es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Es mi cuerpo entregado, mi sangre derramada. Es la que se ofrece en la Santa Misa y es la que se ofreció en la primera misa de la historia, que fue la última cena. Si la misa es la renovación incruenta del sacrificio cruento de la cruz, la última cena fue la anticipación incruenta del sacrificio cruento de la cruz. La última cena pues fue precisamente el anticiparse de Cristo a su cruz inminente. Y por eso dirá: esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, hagan esto en memoria mía. Mi sangre que es derramada por vosotros, es la sangre de la nueva alianza. Jesucristo era consciente de que había habido una antigua alianza, la alianza del pueblo con Moisés, y que Moisés agarró un cordero, le sacó la sangre y roció al pueblo con la sangre del cordero, ¿no? Y diciendo: esta es la sangre de la alianza, ¿no? De que Dios y ustedes y el pueblo hacen una alianza, ustedes se comprometen a cumplir sus mandamientos y Dios se compromete a protegerlos como pueblo. Pues aquí Jesucristo dice: esta es la sangre, esta es la nueva alianza en mi sangre. O sea, la nueva alianza, la alianza nueva y eterna que estaba profetizada por Isaías y por otros profetas, pues es la alianza de Cristo, que no es con sangre de corderos ni machos cabríos, sino con la propia sangre de Cristo. Y es la propia sangre de Cristo la que recibimos nosotros en la Eucaristía siempre que nos acercamos a comulgar. Después viene pues el anuncio, ¿no? de la traición. Jesucristo era perfectamente consciente de la traición y de lo que le venía por encima. Dice: pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Nuevamente se ve la dureza de Judas, ¿no? Que ni siquiera se echa para atrás viéndose descubierto, ni siquiera se echa para atrás viéndose pues en esa tesitura. Dice: hay de aquel por quien es entregado. Aquí nuevamente Lucas es más escueto que otros evangelistas, ¿no? Que completan esa idea y dicen: más le valiera a ese hombre no haber nacido, más le valiera a ese hombre no haber nacido. Es muy fuerte esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Más le valiera a ese hombre no haber nacido que haberme entregado. Realmente pues nos sobrecoge, ¿no?, la traición de Judas, y nos sobrecoge la suerte de Judas, y le pedimos al Señor: Señor, no permitas que yo sea otro Judas, otro traidor, otra persona que te entregue pues por monedas de plata,
o te entregue o te entregue, pues no sé, cada quien te entregue por unos placeres, o te entregue por una afición al poder, o te entregue, o sea, no permitas que yo sea otro Judas, ¿no? Aquí repito, es muy escueto San Lucas, ¿no? Dice, más le valdría aquel hombre no haber nacido, dice más bien San Mateo. Aquí se limita a decir, ay de aquel por quien es entregado, ¿no? Pero ya en la ceguera, o sea, cuando ya estaba enceguecido por el mal, enceguecido por su deseo, por su ambición de sus 30 monedas de plata, pues no le importa haberse descubierto, y sigue adelante con su plan macabro de entregar a Jesucristo en Getsemaní. Luego los discípulos, ¿verdad? Pues dieron el, pues el tono, ¿no? O sea, se ve como la desproporción tan gigantesca que hay entre Jesucristo y sus discípulos. Eh, dice, entonces se pusieron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer aquello. Entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos parecía ser el mayor. O sea, primero discuten sobre quién será el que entregue a Cristo, ¿no? Y luego como que se les olvida, ¿no? Y en lugar de, o sea, como que se les olvida que Cristo les ha dicho, oye, pues uno me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar, ¿no? Dice, la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa, ¿no? Como diciendo, uno de los que están aquí sobre la mesa. Y es tristísimo, ¿no? Porque nos damos cuenta cómo Jesucristo acaba de dar su cuerpo y acaba de dar su sangre, es decir, acaba de repartir la Eucaristía entre sus apóstoles. Es muy fuerte pensar que una de las primeras comuniones fue una comunión sacrílega, ¿no? La comunión de Judas pues fue una comunión sacrílega. Vamos a pedirle al Señor que no permita nunca que lo recibamos indignamente. Señor, te lo pedimos, no permitas que te reciba nunca indignamente. A veces por vergüenza, a veces por quedar bien, a veces por sentirse presionados. En ese sentido, no es bueno nunca que las mamás presionen a sus hijos, ándale, ve a comulgar, porque el hijo puede tener un pecado grave y eso la mamá no lo sabe, y puede orillarlo a que comulgue y reciba indignamente el cuerpo de Cristo, ¿no? Es muy doloroso ver cómo la primera Eucaristía, la primera vez que se repartió la Eucaristía, de los 12 apóstoles, uno estaba con malas disposiciones. Uno recibió al Señor indignamente, ¿no? Uno recibió al Señor sacrílegamente la primera vez que se repartió la Eucaristía. Y es admirable ver cómo Jesucristo sabía que muchas veces lo iban a recibir de manera indigna, y de todas maneras pues no vacila en instituir la Eucaristía, como diciendo, o sea, no es que no sean dignos, porque nosotros nunca seremos dignos de recibir la Eucaristía, sino recibirlo con malas disposiciones, con una disposición torcida de nuestra alma, una disposición torcida de nuestro corazón. Pues es algo realmente doloroso, y hay que pedirle a Dios, Señor, no permitas que yo te reciba como te recibió Judas en la primera vez que hubo Eucaristía, la primera vez que se repartió el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo en forma de pan y de vino en esa última cena, ¿no? Entonces primero se ponen a discutir sobre quién sería el traidor, pero inmediatamente se les olvida el tema, y ahí repito, los apóstoles sacan la casta, ¿no? O sea, sacan, en México diríamos el penacho, ¿no? O sea, sacan ahí sí pues la tela de la cual están hechos, ¿no? Y nos damos cuenta de que pues no estaban a la altura de la misión que Dios les iba a conferir, ¿no? Entonces, entre ellos hubo también un altercado sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, todos pensando, yo soy el más importante, ¿no? Todos queriendo ser el más importante, todos queriendo ser el primero, ¿no? El que reciba los honores, y todos imaginándose un reinado de Cristo terreno, un reinado de Cristo, pues así, ¿no? De poder, de fama, de honores, ¿no? Y claro, pues claro, por eso no entendían, o sea, estaban en otra sintonía, totalmente desincronizados de Jesucristo, ¿no? Jesucristo estaba ardientemente deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, o sea,
como diciendo, ardientemente he deseado entregarme hasta el límite de la Eucaristía, y ustedes están discutiendo sobre quién de ustedes va a ser el mayor. O sea, la desincronización, la diferencia, ¿no?, de un modo de razonar sobrenatural, ¿no?, el de Cristo en la cruz, y de un modo de razonar puramente humano, de los apóstoles, es notoria, ¿no? Y vamos a pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a movernos nosotros con la lógica sobrenatural, con la lógica de la cruz, con la lógica de la gracia. No permitas que seamos tan ciegos, tan miopes, para que estemos como los apóstoles pensando quién es más importante, ¿no?, comparándonos con los demás. Yo valgo más, yo primero, yo, después yo, y hasta el último yo. Él les dijo: los reyes de las naciones los dominan como señores absolutos, y los que ejercen el poder sobre ellas se hacen llamar bienhechores. Pero no sea así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Muy bonito esta enseñanza de Jesucristo, ¿no? O sea, les hace ver cómo el modo de proceder natural pues no es agradable a él. Sí, no es sobrenatural. Los reyes de las naciones los dominan como señores absolutos, ¿no? Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el que sirve, y el que gobierna como el que sirve. Que el mayor en vosotros sea como el más joven, y el que gobierna como el que sirve. Es decir, como invertir los órdenes, ¿no? ¿Por qué? Porque la grandeza está... ¿Por qué? Porque yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. ¿Quién es mayor, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Es muy, muy fuerte esta confesión de humildad de Jesucristo, ¿no? Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. O sea, estoy queriendo servir a vosotros y queriendo servir a los demás. Y mi vida es servir. Ojalá que también nosotros pues estemos dispuestos, ¿verdad?, a darnos sirviendo, a darnos cuenta de que servir es reinar, de que los primeros serán los últimos, de que nos parecemos al Señor si tenemos esa disposición habitual de servir. Es una de las enseñanzas más profundas del Evangelio, ¿no? El Evangelio podía resumirse en esas palabras, ¿no? Para servir, servir. Para servir en esta vida, servir a los demás. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, ¿no? Pues Jesucristo es el que nos sirve a nosotros. ¿Y cuál es la señal más grande de que Jesucristo nos sirve? Pues precisamente la Eucaristía. O sea, ¿por qué se ha quedado Jesús en la Eucaristía? ¿Por qué se ha arriesgado a sacrilegios? ¿Por qué se ha arriesgado a nuestra indiferencia? Por servirnos, por estar ahí por si lo necesitáramos. Pues vamos nosotros, ¿verdad?, a como calar en estas enseñanzas. En la última cena no lo narra San Lucas, ¿verdad?, pero se complementa, ¿no? Yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Lo narra San Juan, como Jesucristo lava los pies a los discípulos, ¿no? Y les dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros, ¿no? Es decir, San Lucas es nuevamente más escueto, nada más dice: yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Pero San Juan nos muestra a Jesús sirviendo, es decir, Jesús lavándole los pies a los apóstoles. Pues en la Eucaristía Jesucristo hace mucho más que lavarnos los pies. Se nos entrega a nosotros mismos, se pone a nuestra disposición, se convierte en nuestro alimento. Pues vamos a pedirle: Señor, ayúdanos a vivir de la Eucaristía, y que de la Eucaristía saquemos la fuerza necesaria para servir con alegría todos los días de nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues muchas gracias por haberme acompañado. Mañana a la misma hora y por el mismo canal, si Dios no dispone otra cosa, aquí estaremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buenas noches.